Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. De regreso en este lunes 25 de agosto acá en CNN Chile Radio. Saludamos a esta hora de la mañana al senador Ricardo Lagos Weber, que además es miembro de la campaña de Janet Jara. ¿Cómo está, Ricardo? Buenos días. Hola, senador, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Del comando de campaña. Comencemos abordando lo que pasó hace finales de la semana, el cambio de gabinete, la salida de Mario Marcel de Hacienda y el ingreso de Nicolás Grau en su lugar. Sobre todo a la luz de las declaraciones que hace Lautaro Carmona, ¿cierto?, el presidente del Partido Comunista, que se pregunta por cuáles fueron las razones de la salida de Marcel y lo critica además por una gestión en que la falta de recursos impidió avanzar en cuestiones sustantivas, dice Lautaro Carmona, como el tema de la salud y la educación. ¿Qué le parece que abra de alguna manera Carmona una sospecha respecto de la verdadera razón de la salida de Marcel? Sorprende un poco las palabras del dirigente del Partido Comunista, presidente el mismo, porque van a contrapelo de todo lo que se ha planteado por parte del oficialismo y la apreciación. El mismo ministro Marcel repasó brevemente cuando comunicó su renuncia por las razones personales que él dio y explicó, que fueron aceptadas por el gobierno. Incluso se hizo cargo de algunos déficits que él entendía que había tenido su gestión, como el tema de no poder el año pasado con el tema del déficit fiscal. Pero en lo grueso hay una opinión favorable del rol que jugó, de darle estabilidad, de dar una señal importante hacia el sector privado, de ejercer la responsabilidad fiscal que no es un prurito de un sector de economistas liberales, neoliberales. Yo leí las declaraciones de Carmona, que reproduce hoy día La Tercera, y la verdad que para él parece que el tema de la responsabilidad fiscal es como algo de otro planeta o es algo que se preocupa a la gente con poco corazón. Cuando la responsabilidad fiscal se va a las pailas, ¿ya? Lo que tenemos son desajustes de la moneda, la economía entra en inestabilidad, surgen las presiones inflacionarias y lo que pagan el costo son los chilenos y las chilenas más vulnerables, con más precariedad, con menos capacidad de hacer frente y que su poder adquisitivo se reduce sustantivamente. Entonces, yo la verdad no entiendo, no comparto. Cada intervención de Lautaro Carmona al final del día, en los últimos 6 meses, cada una de ellas genera un cuadro de fraccionamiento, de distancia, de ruptura. ¿Ya? ¿Cómo lo entiende usted, senador, eso? No, es que me cuesta entenderlo, no sé si es el minuto para hacer estos análisis políticos, pero creo que no colabora, realmente. Es como que estuviera incómodo con todo lo que se hizo. Es como que no. Me imagino que debe tener reparos sobre la reforma previsional también, y las 40 horas, y el sueldo de 500.000 pesos, sobre todo tiene un reparo, el royalty de la minería. Mire, quiero decirle que en el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, ¿ya? No todos los senadores del PC votaron a favor, y en la Cámara de Diputados varios votaron en contra, y derechamente no votaron. O sea, parece que el concepto de responsabilidad fiscal, de tener un equilibrio entre lo que ingresa a arcas fiscales y lo que puedo comprometer en el día a día y de manera permanente, no estuvieran relacionados. Como si no hubiéramos aprendido nada de 40 o 50 años de historia de Chile. Y esa no es una visión de Lautaro Carmona. El mismo presidente Gabriel Boric, en los 100 años del Banco Central, el viernes pasado, recordaba, a propósito del discurso de la presidenta del banco, sí, de lo mal que lo pasó Chile durante 40, 50 años en donde no era posible estabilizar la moneda. Y lo que pagaban el costo eran tasas de inflación del 30, 40, 50%. ¿Ya? Crónicas. Entonces, cuando hemos tenido 2 generaciones, 3 generaciones de chilenos que vivían con inflaciones del 3 o del 5%, la dábamos por descontado que era así, y nos dedicábamos a comentar la noticia al otro lado de la cordillera, que habían inflaciones de 400, 500, 1000%, nos parecían cosas de otro planeta. Bueno, sí, las vivimos acá en Chile hasta hace no poco. Entonces, ¿senador? Tirar por la borda eso, no entiendo cuál es el sentido de esas declaraciones. Ahora, el problema para Janet Jara es que esa opinión pareciera no ser solo la de Lautaro Carmona, sino más bien del Partido Comunista en su conjunto, la tienda en la que milita precisamente la candidata presidencial. Por eso que no entiendo cuál es el sentido de las declaraciones. He sabido, desde el punto de vista de cómo fue el proceso para que Janet Jara deviniera en candidata del Partido Comunista, que no fue una decisión fácil de ese partido. Y yo esa cosa la respeto. Hay opiniones distintas,
etcétera. No fue fácil, no fue por unanimidad de un día para otro, tuvo que trabajar esa candidatura, hubo discusiones internas, ya entiendo, y ella, pero que tengo la impresión, cuando uno ve estas declaraciones permanentes, aportillando, que es como que no se termina de convencer de que la candidata de sus filas, ¿ah? Y no están dispuestos a respaldarla, parece. Porque uno tiene que respaldar de distintas formas, respaldando activamente, buscando los elementos positivos, pero también uno respalda bien cuando evita hacer declaraciones que pueden mermar, ¿ya? Porque buena parte de los atributos que tiene Janet Jara desde el punto de vista de su gestión ministerial, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo dónde estuvo el activo? ¿Dónde estuvo la virtud de Janet en el gabinete? Sacar proyectos de ley. Sí. Importante para los chilenos. 40 horas, sueldo mínimo de 500.000 pesos y la reforma previsional. ¿Y cómo lo hizo eso Janet Jara? ¿Lo hizo sola? No. Se juntó con Mario Marcel y otros ministros, habló con nosotros, con los propios, con los del PC, y después se fue a hablar con la derecha. ¿Ah? Y fíjese que tuvo la capacidad ella, junto con todos, y todos colaboraron en generar un gran consenso. Y ese activo se ve dañado cuando de sus propias filas dice que el gobierno en el fondo hace mal las cosas. Porque parte de los atributos positivos de Janet derivan de dónde? Senador. De su gestión como ministra. Claro, y no Aparte solamente... de sus habilidades como persona. Y no solamente de sus sectores, de su partido político. Lo que dijo, entre otras cosas, Lautaro Carmona, es que Mario Marcel se hizo casi un dios en recursos por sobre la necesidad social. Y lo grave es que la candidata presidencial, usted lo ha dicho, no está siendo solamente, no solo no está siendo respaldada por su partido, sino que se hacen declaraciones que uno podría pensar son contrarias a la propia naturaleza e impronta política de Janet Jara por el análisis que usted hacía recién. Entonces, ¿cómo se puede resolver eso de cara al elector, de cara a la ciudadanía? ¿Cómo se resuelve? Es una cuestión Sí. bien compleja, grave. Es compleja, pero Janet Jara tiene varios atributos positivos, ¿ya? Y uno de esos es que ella se ha sobrepuesto a todas estas situaciones. Ella hoy día es candidata, a pesar de la posición de varios, ¿ya? Ella le ha plantado cara y respuesta a esas presiones propias de sectores que no la querían de candidata tal vez o que se incomodaban con su presencia, ¿ya? Y ella ha mostrado independencia del partido, desde ese punto de vista. Claro, pero Sigue ¿cuánta siendo independencia, militante, Ricardo? sigue ¿Cuánta siendo independencia puede haber si a renglón seguido Lautaro Carmona empieza a hablar del programa, de que el programa todavía no está cerrado, de que hay que hacer una sesión en las direcciones de los partidos para ir conociendo el programa, cuál es la mirada que tenemos? O sea, también se siente, digamos, muy protagonista de lo que viene y lo que es central en la campaña de Jara. Sí, no, es que no quiero entrar a calificar, tal vez lo que le pasa es que no es protagonista, no sé. ¿Ah? El protagonista hoy día es Janet Jara. Es la única persona hoy dentro de nuestro sector que está pasando segunda vuelta y que en esa segunda vuelta es una elección abierta, más allá de lo que digan las encuestas. Y para eso la pregunta, ¿uno rema a favor de eso o ya tiró la eventualidad de un triunfo por la borda? Yo me resisto a creer eso. No quiero creer eso y creo que están las condiciones difíciles y todo para salir adelante en esto. Pero con esas contribuciones no va a ser posible. Va a ser muy difícil. Es como si vamos a tener que tener un éxito a pesar de esas declaraciones, a pesar de esa dirigencia. En buen chileno ¿Ya? están remando para atrás, digamos. O sea, Pero resulta evidente. Ahora, no. Entonces, yo la verdad que como que esta parte de la entrevista que ha girado en torno a las declaraciones de Carmona, yo me voy a mirar la mitad del vaso lleno. Janet Jara está donde está, a pesar de todo esto que le han dicho y hecho. Ahí está, 38%. ¿Ah? Entonces, yo me quedo con esa mitad del vaso lleno, con la capacidad que ella tiene, con esa actitud un poco más alegre de la vida, ¿ah? Un poco más optimista, esperanzadora, que eso es lo que se necesita en una campaña presidencial, porque se quedan todos enojados. Está enojado acá, está enojada la Matei. París no anda tan enojado, fíjate. ¿Ya? Todos andan enojados. Carmona está enojado. Entonces, así como vamos a convencer a alguien de que vaya a participar de las elecciones. Entonces yo por eso me quedo con Janet, que pese a todas las críticas que le hacen desde su propio sector, de su propio partido, la dirigencia, porque no es el partido entero, ella ahí sigue para adelante nomás. Pues mañana parte a Punta Arenas a seguir haciendo campaña. Y iremos a hacer campaña con lo que tenemos de apoyo. Vamos para adelante. ¿Ah? Y nos va a ir bien tal vez a pesar de
de esto. Lo digo así, derechamente. Cero aporte, ninguno. ¿Mm? A propósito del programa, ¿cómo se ha estado trabajando? Es como que no le habría gustado a Carmona todo lo que se hizo estos años. Y se le ve frustrado, senador, ¿no? Por sus declaraciones. Claro, entonces si está frustrado por las cosas que se hacen, uno tiene que plantearse tal vez, no sé, otro derrotero. Lo digo no estoy echando a nadie en ninguna parte, sino que de pensar bien cómo lo va a abordar. Pero ahora estamos en una coyuntura distinta, que es una elección. Entonces, si esto comienza así, antes de que se inicie legalmente la campaña, tal vez algunos no ven ni un futuro. ¿Ah? Y está bien. Yo todavía soy de los optimistas que cree que es posible generar algo. Ya, pero ¿debiera Gobierno, marginarse Lautaro Carmona del comando, derechamente? No. Yo comento las cosas que dicen, no le digo lo que tiene que hacer. No, a ellos no, pues, precisamente porque no me corresponde. Yo comento que hoy vienen las declaraciones, no aportaron, derechamente. Nada. ¿Le parece que Además son injustas, son irresponsables, no cree que uno tiene que equilibrar los ingresos, ¿ah? Con los gastos. O sea, es el camino más corto, es la receta número 1, la 01, introducción del populismo. Gaste más de lo que tiene. Ya se verá. ¿Y será necesario, Chile. senador, que la candidata aclare eso, aclare su postura, que sea así, pero tan clara como ha sido usted respecto de la disciplina fiscal, para marcar una diferencia con Lautaro Carmona? Porque... No, pero se ha sido clarísima. No. Ahí ha sido clarísima ella en sus intervenciones sobre el tema de la responsabilidad fiscal. Revisen las entrevistas, sus declaraciones. ¿Será necesario enfatizarlo después de lo dicho por Carmona? Otra cosa es que alguien pretenda que Janet Jara se comience a discutir con el presidente del Partido Comunista. Yo no lo recomendaría. Claro, públicamente. Yo le recomendaría a ella que siga su campaña, hablando con los chilenos y chilenas, los que van a recibir la PGU, a pesar de que Kast no la quiere, que quiere revisar todas las cosas a la derecha, porque ahí está el problema. Si nuestro problema no es Carmona, entre paréntesis, el problema es la derecha. Es Kast en este minuto. Bueno, a propósito de eso, a ver si hablamos de las críticas que hizo Janet Jara, que estuvo el fin de semana en Arica. Ahora usted nos cuenta que parte a Punta Arenas. Bueno, ya iba a estar recorriendo todo el país, digamos, partiendo por los extremos. Ella dice que cuando Kast propone bajar los impuestos a las empresas grandes y medianas y también eliminar el aporte solidario en pensiones, pone en riesgo el reciente acuerdo previsional. ¿Qué ve usted detrás de esto? O sea, lo que hay detrás de esto es que nos tomó 12 años ponernos de acuerdo en una reforma previsional. Y este acuerdo, hay que recordarlo así, con sigla y nombre, fue desde el Partido Comunista hasta la UDI, pasando por todo lo que está entre medio, todo. PC, PPD, DC, RN, Evópolis, todo. O sea, una gran mayoría en el Parlamento. No es el proyecto que yo quería 100%, sin duda. Esa que quería dejar de ninguna manera. El que le fascina a Galilea Colón. Senador. Esta es la situación actual. Eso. Y la pregunta entonces es, ¿por qué algo que tomó 12 años y estamos implementándolo recién, hay que echarlo para atrás? ¿Sabe por qué? Porque hay un sector que representa a José Antonio Kast que nunca ha llegado a un solo acuerdo, Carolina. A ni un acuerdo ha llegado. Nunca ha llegado a un acuerdo. Todo en este gobierno lo votó todo en contra y en el pasado también. Se opuso a la píldora del día después. Se opuso a la ley de divorcio. O sea, se opuso al aborto en 3 causales. Se ha puesto a todo, muchas cosas, y cuando la sociedad chilena avanza en una dirección y nos ponemos de acuerdo en un gran abanico, él tiene que explicar por qué quiere deshacer las cosas que costó tanto hacerlas. Ese es mi problema, no es Carmona, para ser franco. Lo de Carmona no ayuda. Pero nuestro adversario, lo que tenemos que prevenir es seguir caminando en una senda hacia el norte, como logramos hacerlo en todas estas reformas que le he mencionado. Y vio que se incorporó Bernardo Fontaine, el economista. Bernardo Fontaine se incorporó al comando de Kast para apuntalar el tema de la economía. Y sin embargo, en el comando de Janet Jara, eso todavía es un poco una incógnita, ¿no? Por, qué sé yo, los desacuerdos que ha habido y las posturas de Luis Eduardo Escobar, que va a estar en Agenda Económica pronto. ¿Cómo se despeja esa área importante del comando de Jara? No entendí la... Perdón, ando lento, puede ser el lunes. Sí, yo también, se lo concedo. No, que en el fondo ha habido controversia
con la dirección económica en el comando de Janet Jara, ¿cierto? Con el economista Luis Escobar, por posturas que de repente la candidata ha tenido que salir a precisar, ¿cierto? Lo que ha pasado con el sueldo, salario vital, en fin. Y muchos se preguntan quién sería, se lo preguntaron ayer a usted en Canal 13, quién sería el Marcel de Jara. Mientras José Antonio Kast está incorporando más gente a su equipo económico, pareciera que todavía había ahí una especie de rezago o de duda. No. Tenemos a Luis Escobar, a Estopaldo Rosales, y a medida que la campaña avance, se van a incorporar seguramente más personas mientras se termina de complementar los lineamientos programáticos que hay, que son los iniciales, que luego esta gira grande que está haciendo la candidata la semana pasada estuvo en 5 o 6 comunas, estuvo en Mejillones, en Antofagasta, Calama, etcétera, ¿ya? Iquique. Ahora está ya, y vamos a complementar el programa, los elementos programáticos, pero la verdad que Bernardo Fontaine es un economista más, tampoco vamos a decir que, lo digo con mucho respeto, es un economista más, está Quirós también ahí, entiendo, trabajando que es un consultor económico que está trabajando con Kast. O sea, yo no ando compitiendo con esos nombres, la verdad, no se trata de eso. Ahora, senador. Pero nosotros no hemos hecho ninguna propuesta que vaya a Chile para atrás. Entonces, lo de Kast es increíble, está solo, en una esquina, allá solo en una esquina. Bueno, Bernardo Fontaine, en su momento, respecto a la reforma previsional, él fue muy crítico, decía que los trabajadores chilenos ya no iban a ser dueños de sus ahorros previsionales, y el programa de José Antonio Kast, que conocimos la semana pasada, se publicó el jueves, plantea que, entre otras cosas, le gustaría desarmar, por ejemplo, esta idea del préstamo de los trabajadores al Estado para financiar temporalmente el seguro social en la reforma previsional. Sí, él puede pensar esas cosas, pero la verdad es que tomó mucho tiempo acordar esta reforma previsional y sacarla con un gran apoyo en el Parlamento, muy grande, salvo republicanos que votaron en contra. ¿Ya? De paso no iban a aumentar la PGU, no iban a ponerle límite a la AFP, no iba a estar el seguro, muchas cosas no iban a estar, la compensación a las mujeres por los años trabajados, por la esperanza de vida mayor, todo eso que está en el proyecto, ellos no lo votaron a favor. En consecuencia, hoy día hablan del seguro, del autopréstamo, etcétera, y mañana hablarán de otra cosa. Porque ellos no quieren esta reforma. Si no votaron por la reforma, ni siquiera en general. No votaron por la reforma. No les sorprende entonces tampoco. Entonces ellos, no es que hoy día esto como el salame, parto por un trocito y después termino reformando todo, tal vez. Yo creo que no va a tener apoyo en el Parlamento. Pero no me parece. Entonces yo la verdad que está bien. Ahora, está bien, lo dejo así para que no vaya a pelear más con ellos. Pero la verdad que ellos digan claro que quieren desarmar la reforma provisional. Es que eso parece, no sé cuál es el límite. Por lo menos una parte lo plantean en esos términos, ¿no? Está en el programa, está establecido terminar con ese préstamo. Está bien, perfecto. Y yo le digo entonces que con eso no se financia, que no va a poder, si se lleva a cabo ellos ganan, entonces que en enero no pagamos al 1.400.000 jubilados, lo que le corresponde de acuerdo al proyecto que se aprobó. Se le pregunta más de fondo, si algo costó 12 años y nos ponemos de acuerdo, no un partido, no una coalición, un espectro político tan grande, Sebastián, tan grande, que uno dice, bueno, algo habrá de mirada conjunta en sectores tan diversos que sacaron adelante algo que costó tantos años nos costó. Y lo primero que se hace en una elección presidencial no es solamente decir que voté en contra, sino que lo voy a cambiar. Están en todo su derecho. Y yo como el mío decirles que me parece muy irresponsable y que sigue siendo minoría desde ese punto de vista. Y ahora que ya tenemos programas sobre la mesa, porque cambia la discusión, ¿no? Ahora se puede hablar sobre propuestas concretas y bien específicas. ¿Cómo calificaría usted el programa de José Antonio Kast o el de Evelyn Matei, por ejemplo? Las propuestas en materia económica, para entrar en el área de su expertise sobre todo, que plantean, entre otras cosas, reducir la tasa de impuestos, hacer recortes de gasto fiscal. O sea, lo que se ha propuesto, en el ejemplo en materia de tributario, es que lo que no se puede hacer es reducir la carga tributaria en Chile. Otra cosa es que tú puedas tener rebajas en algunas áreas, pero tienen que ser compensadas con otras. Y eso no es fácil. O sea, las compensaciones uno se las puede imaginar, llevarlas a cabo es más difícil, ¿ya? Pero no hay espacio para bajar los impuestos, yo creo, en Chile hoy. En la propuesta de Janet Jara no viene, como contrapartida, tampoco viene un aumento de los impuestos. ¿Ya? Entonces, yo diría que es algo realista desde el punto de vista, pone mucho énfasis en crecimiento y en fiscalización y cumplimiento tributario, desde ese punto de vista, y revisión de programas. Yo
yo creo que efectivamente hay espacio para que muchos programas pudieran ser reducidos sistemáticamente. Pero las propuestas Ya, de que los no están candidatos de cumpliendo. oposición son responsables fiscalmente. La verdad que no he tenido oportunidad de analizar la propuesta porque la presentó, creo que fue el viernes o el sábado, no sé cuándo lo presentó Sí. José Antonio Cast, ¿ya? O sea, que no, pues, te mentiría si que no Pero lo el ha viernes visto. estaba el programa, sí. Entiendo sí que desde el punto de vista de hojas, Ujú. por lo que puede valer eso, con respecto a lo que presentó la elección presidencial pasada, ¿ya? Esta es sustantivamente menor. Sí. La anterior tenía 240 páginas y esta me dice que tiene 38. Con lo cual yo creo, y yo no soy vocero de CAS, que se debe haber concentrado en cosas prioritarias, me imagino. Habla de un gobierno de Y emergencia. debe haber omitido aquellas cosas que seguramente sigue creyendo, pero que no quiere decir para no perder tal vez credibilidad o apoyo ciudadano eventualmente. Asunto Sobre todo lo que dice valórico. relación con los derechos reproductivos de la mujer. ¿Mm? Ricardo, No me cabe ninguna duda. estamos conversando con el senador Ricardo Lagos Weber, que es miembro del comando de Janet Jara. Dio una entrevista a Javier Echeverry, el ex director del Servicio de Impuestos Internos, este fin de semana al Diario Financiero, donde, entre otras cosas, dice que no va a votar por Janet Jara. Y de hecho puso en duda su rol central en la tramitación de la reforma de pensiones. Dijo que en el Senado el que sacó la ley de pensiones fue el ministro Marcel y que ella tuvo que salir de las discusiones en algunos casos para que la ley pudiera seguir avanzando. Yo no tengo nada que me haga pensar que lo haría bien, dijo Echeverry. ¿Qué le parece? Es la opinión de Echeverry, pues, que todas las opiniones son respetables. Solamente quiero señalar de que desde el punto de vista de la tramitación de la reforma previsional, en esta misma entrevista, previa a esta pregunta, en 2 o 3 oportunidades yo he señalado que Janet Jara no lo hizo sola, porque ella está consciente que fue una dupla y además fue apoyada por el presidente y otros ministros sectoriales para sacar a cabo la reforma previsional. Ella nunca, esa otra calidad, esa otra cualidad buena que tiene Janet, no se lleva la pelota para la casa. No se cree una persona que tiene que tener la primera. No, ella ha sido muy clara en esto. Lo ha hecho con el ministro Mario Marcel. ¿Ah? Y cada uno jugó su rol donde le correspondió a cada uno. Es más, ayer que estuve en Mesa Central, antes que yo estuvo Rodrigo Galilea, el presidente de Renovación Nacional, Sí. que se le hicieron esta misma pregunta y el presidente de un partido de oposición fue clarísimo en decir que esto fue compartido y cada uno en su rol. ¿Ah? Entre el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo de la época. Entonces no genera un cuadro, un tema, ¿ah? Y está en todo su derecho cada uno de votar por quien quiera y ver los atributos que le parezcan. ¿Ah? Uno tiene que votar por alguien que se sienta interpretado o que cree que es mejor para Chile, ¿ah? Ya tanto en términos absolutos, respecto a esa persona propiamente tal, como respecto comparado con el resto de las candidaturas. ¿Ya? ¿Ya? Y eso es muy importante. Razón por la cual, por ejemplo, muchos de nosotros en la elección pasada, en segunda vuelta, votamos por Gabriel Boric. No voté por Gabriel Boric en primera vuelta, pero no tenía dónde perder en segunda vuelta. No solamente porque yo veía algunas cualidades muy positivas en Gabriel, como cuando fue en ese minuto, firmó el acuerdo por Chile el 15 de noviembre después del estallido, sino que además porque la alternativa era José Antonio Cast, que creo que es un retroceso tremendo para Chile. Alguien que no puede llegar a acuerdo, y lo voy a reiterar todas las veces que sea necesario. Yo llevo 16 años en el Parlamento como senador. Las mejores legislaciones, las mejores noticias para Chile se han hecho con acuerdo. No hay otra. Ricardo, ¿Ya? a propósito de eso, que se nos acaba el Nunca, tiempo. es que esto es muy importante. Nunca, nada bueno que hemos hecho desde el punto de vista político se ha hecho sin acuerdo. Es lo grueso. Y ahora son... Entonces, que haya un candidato que su currículum es nunca he llegado a un acuerdo, no es bueno para Chile. Ahora hay 7 partidos que tienen que ponerse de acuerdo en el contenido del programa de la candidata Jara, ¿cierto? Porque hay un programa, Sí. pero en el fondo se supone que sigue en construcción y se siguen recogiendo las ideas. El mismo Lautaro Carmona dice que está abierto. ¿Habrá una fecha tentativa para que ese programa esté listo de nuevo de cara a los electores y las electoras? Sí, cuando comience la campaña propiamente tal, es lo que se estima y que va a coincidir con el término de las visitas y la gira a regiones que está haciendo la candidata. Va a recorrer todas las regiones de Chile y en algunas regiones va a estar en varias comunas. O sea, ¿Ya? antes del 18 debiera ser eso. Claro, exactamente. Antes del 18. Y por eso que esto no es un juego de palabras, hablamos de lineamientos programáticos, porque hay cosas que hay que complementar en los lineamientos programáticos. Te digo, hay uno que me llega a mí de cerca que me gusta.
¿Ah? La política comercial está bien recogida en los lineamientos programáticos, pero falta complementarlo con la mirada de política internacional y de extensión internacional global, no solamente lo comercial propiamente tal. Y eso se está trabajando en eso también. ¿Ya? Para darte un ejemplo de temas que tienen que ser complementados. Pero eso nos tiene sin cuidado. Más me preocupan cuáles son los apoyos internos que tenemos, de despejarnos el camino y además de creerse el cuento de que esta elección está abierta. ¿Abortos Si sin alguien llega a la causales conclusión de que estaría no- en el programa? ¿Cómo, perdón? Abortos sin causales, que fue controversia, ¿se acuerda? Porque estaba en el programa preprimaria. No creo que sea necesario porque hay un proyecto de ley presentado en el Congreso por este gobierno. Claro. ¿Ya? Distinto es que se asuma un compromiso presidencial Claro. en todo caso. Pero, oye, pues esto es bien sencillo, la razón por la cual no está, y esto no es misterio, no creo que meta la pata, es porque hay un partido, que es la Democracia Cristiana, que está dividida respecto a ese tema. Entonces la pregunta es, si está dividida respecto a ese tema, ¿cuánto ayuda a ponerlo en el programa? Cuando si se pusiera en el programa y después se gana la presidencia, se llega, van a votar a favor o en contra en función de lo que sigan creyendo hoy día, no van a cambiar de opinión por eso. Y en circunstancias que yo o Janet Jara para estos efectos, no dejamos de creer en lo que yo creo que hay que tener en un aborto sin restricción de transcausales, sino que con las restricciones propias, regulaciones propias que hay en otros países. Bien. Un aborto más libre, ¿ya? Pero yo no dejo de creer en eso porque no está en el programa. La pregunta es, ¿qué aportan en colocarlo en el programa si eso puede generar incomodidad? Y yo reduzco mi base de apoyo. Si alguien cree que porque no ponerlo está ocultando lo que piensa Janet Jara, no es así. No está ocultando lo que piensa. Bien. Solamente que para convocar a una alianza política electoral y para un futuro gobierno eventualmente, tengo que buscar los comunes denominadores, lo cual no resta en lo que yo creo. ¿Ya? Es como la reforma previsional. No era todo lo que yo quería, pero se acerca bastante. Senador Lagos Weber, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. No, que estén muy bien, que tengamos una buena semana. Igual para usted. Muchas Cuídense. gracias. Buenos Chao. días. Chao. Nos vamos a la pausa, 9:37, a la vuelta del análisis político en Voces del Poder. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio. AM.